Un edificio accesible es aquel que se diseña para que el mayor número posible de personas puedan deambular y utilizar sus instalaciones de una manera autónoma, segura y lo más natural posible. La accesibilidad implicará siempre la existencia de un itinerario accesible que comunique el edificio con el exterior, con los demás edificios que formen parte del mismo complejo, con las zonas en cada planta en el interior, así como las diferentes plantas del edificio, quedando exceptuadas las zonas de ocupación nula en las que la presencia de personas sea ocasional. Cuando se trate de edificios de viviendas o un conjunto de viviendas unifamiliares, el itinerario accesible comunicará la zona privativa de cada vivienda con las zonas comunes exteriores y todas las áreas y dependencias comunitarias, incluyendo aparcamientos y azoteas visitables. Los itinerarios accesibles se diseñarán de forma que sus trazados, dimensiones, dotaciones y calidades de terminación permitan el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y en condiciones de seguridad para todas las personas. El acceso al interior de los edificios se encontrará al mismo nivel de la cota exterior. En caso de existir un desnivel, la diferencia de rasantes se resolverá en el interior de la parcela mediante rampa o ascensor. Las entradas accesibles se señalizarán mediante el símbolo internacional de accesibilidad. Las puertas de acceso, así como todos los huecos y puertas del itinerario, garantizarán la accesibilidad de cualquier persona. A ambas caras existirá un espacio libre horizontal al mismo nivel, no barrido por las hojas de las puertas, siendo admisible el espacio exterior colindante siempre que se encuentre al mismo nivel. Los sistemas de apertura, que se diferenciarán cromáticamente, serán automáticos o maniobrables con una sola mano por presión o palanca, quedando prohibidos los pomos. Se procurará una distancia mínima del mecanismo al plano de la puerta y hasta el encuentro en rincón. Los paramentos verticales transparentes y las puertas con hojas totalmente transparentes dispondrán de señalización horizontal situada a 2 alturas que contrastará con el entorno para que sea fácilmente identificable. Las puertas que además sean de apertura automática o no dispongan de mecanismos de apertura en la misma se señalizarán en su contorno y dispondrán mecanismos de minoración de velocidad. Las puertas correderas, sean o no automáticas, no originarán resaltes sobre el pavimento. Cuando existan puertas giratorias, barreras tipo torno o pasos controlados que supongan un obstáculo a personas con discapacidad, se dispondrán pasos alternativos accesibles diseñados para satisfacer las condiciones anteriores. En las zonas de atención al público, cerca de los vestíbulos y el acceso, existirá un punto de atención accesible o, en su defecto, un punto de llamada accesible que estará señalizado desde la entrada principal con bandas visuales y táctiles de color contrastado con el pavimento, de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 centímetros, con relieve de altura de entre 2 y 4 milímetros en interiores y entre 4 y 6 milímetros en exteriores. En los mostradores de atención al público existirá un tramo de al menos 80 centímetros de anchura con una altura entre 70 y 80 centímetros, así como un hueco mínimo en su parte inferior libre de obstáculos. De existir ventanillas, al menos una de ellas tendrá una altura máxima de 1,10 m, estando el plano de trabajo a una altura máxima de 85 centímetros. En todos los vestíbulos se deberá permitir el giro de 360 grados a una persona usuaria de silla de ruedas. Si existieran felpudos o moquetas, estarán encastrados o fijados al suelo. Los pavimentos del itinerario serán duros e indeformables, prestando atención en el material y el color para no producir destellos, deslumbramientos o caídas por resbalón. Los puntos de información que no estén atendidos directamente por personal estarán dotados de un sistema de información complementaria. La señalización dispondrá de diferentes sistemas visuales, sonoros y táctiles que se extenderán por toda la edificación, proporcionando una completa orientación. La señalización visual estará constituida por símbolos o caracteres gráficos que contrasten cromáticamente en el propio rótulo y entre este y la superficie donde va adosado y el entorno. Los indicadores colgantes, así como todos los elementos en voladizo,
tendrán su parte inferior situada por encima de los 2,20 m y no dificultarán la visibilidad de señales de seguridad. Los itinerarios accesibles deberán disponer de alumbrado de emergencia. Los sistemas de aviso y alarma sonora se complementarán con impactos visuales y se dispondrá de una clara señalización e información escrita. Los interruptores y los pulsadores de alarma serán de fácil accionamiento o bien de tipo automático. El ancho mínimo libre de los pasillos será de 1,20 m, permitiéndose pequeños estrechamientos puntuales debido a soluciones estructurales y siempre que estén separados, como mínimo, 65 centímetros de huecos de paso o cambios de dirección. En el itinerario no se admitirán escalones. Las pendientes longitudinales no superarán el 4% y las transversales el 2%. Los pasillos de más de 10 metros dispondrán al fondo un espacio de giro libre de todo obstáculo. Asimismo, cuando las distancias de los desplazamientos al mismo nivel sean mayores de 50 metros o cuando sean previsibles situaciones de espera, se habilitarán zonas de descanso que no obstaculicen el itinerario peatonal, con una reserva de espacio para el uso preferente de personas con movilidad reducida. En las zonas y dependencias de uso público, el mobiliario deberá permitir en general los espacios de maniobra necesarios para su uso. La distancia mínima entre dos obstáculos por los que se deba circular será de 80 centímetros. Los elementos de mobiliario contrastarán con su entorno y tendrán sus bordes redondeados. Además, dispondrán a lo largo de los frentes que deban ser accesibles y una franja de espacio libre de una anchura no inferior a 80 centímetros. Los interruptores, termostatos y mecanismos de accionamiento y control serán fácilmente localizables, con buen contraste con el paramento para su identificación visual, y se colocarán separadas del rincón a una altura que permita su manipulación. Cuando sean tomas de corriente o de señal, se colocarán en una franja de altura inferior. Al principio y al final de las escaleras existirá una meseta de arranque y desembarque con un fondo mínimo de 1,20 m. En los arranques y desembarcos de cada planta, las escaleras estarán provistas de una franja de pavimento de anchura igual a la escalera y con acanaladuras perpendiculares al eje de la misma. Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento y tendrán un relieve de altura de entre 2 y 4 milímetros en interiores y entre 4 y 6 milímetros en exteriores. La anchura libre mínima del tramo de las escaleras será de 1,20 m. Las mesetas no podrán formar parte de otros espacios destinados a otros usos, y en ellas deberá poder inscribirse una circunferencia mínima de 1,20 m al mismo nivel y libre de obstáculos, sin que puedan ser invadidas por puertas o ventanas. El pavimento será antideslizante tanto en seco como en mojado, y no producirá destellos o deslumbramientos. No se admitirá la disposición en las escaleras de elementos sueltos que puedan deslizarse. En el borde de la huella se dispondrá un material o tira antideslizante de color contrastado y firmemente unida al peldaño. No se permitirán vuelos de las huellas sobre las tabicas, que siempre existirán, siendo verticales o inclinadas, formando un ángulo que no exceda de 15 grados con la vertical. Entre dos plantas la tabica será siempre constante. Las escaleras se protegerán con pasamanos diferenciados cromáticamente del entorno, que se dispondrán continuos a ambos lados. Cuando salven además una diferencia de altura superior a 55 centímetros, dispondrán de barandillas o antepechos de fábrica rematados por pasamanos. En los edificios de viviendas, las escaleras cumplirán las mismas condiciones, aunque sin ser obligatoria la franja de pavimento señalizador en el arranque o en el desembarco y la tira antideslizante del borde de la huella. De igual forma, podrá disponer un único pasamanos en las escaleras delimitadas por paramentos verticales. La anchura libre de los peldaños podrá ser como mínimo de 1 metro, al igual que la circunferencia libre de obstáculos de las mesetas, siempre que en ese nivel no haya puertas de acceso a viviendas. Las
escaleras mecánicas y tapices rodantes no formarán parte de los itinerarios accesibles, pero se considerarán elementos complementarios a ellos. Si se utilizaran escaleras mecánicas, deberán tener una luz libre mínima de 1 metro y como mínimo 2,5 peldaños enrasados a la entrada y salida de las mismas. La velocidad no será superior a medio metro por segundo. Se dispondrán de protecciones laterales con pasamanos prolongándose en 45 centímetros en las áreas de embarque y desembarque, que tendrán una distancia mínima de 1,20 metros. Por su parte, los tapices rodantes también tendrán una luz libre mínima de 1 metro, contando con pasamanos laterales a ambos lados y contrastados con el entorno, debiendo prolongarse también en las áreas de entrada y salida, que se desarrollarán en un plano con la horizontal. Los tapices inclinados tendrán una pendiente máxima del 12%. Las diferencias de nivel inferiores o iguales a 55 centímetros en las zonas de uso público se señalizarán de manera visual y táctil a una distancia mínima de 25 centímetros del borde. Las diferencias de nivel superiores se protegerán con barandillas o antepechos. Todos los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública, o bien elementos accesibles, como plazas reservadas que se encuentren en la misma planta, deberán contar con una rampa accesible o ascensor accesible alternativo a las escaleras. Las rampas se señalizarán mediante el símbolo internacional de accesibilidad y dispondrán al principio y al final del tramo de una superficie horizontal con una longitud de 1,20 metro. En las mesetas de embarque y desembarque existirá con la misma anchura de la rampa una franja señalizadora de diferente textura y color con relieve de entre 2 y 4 milímetros en interiores y entre 4 y 6 milímetros en exteriores. Si la pendiente es mayor o igual al 6% y salva más de 18,5 centímetros, dispondrá de doble pasamanos a ambos lados y continuo en todo el recorrido, incluyendo a las mesetas. El pasamanos será firme y fácil de asir. Su sistema de sujeción no interferirá en el paso continuo de la mano y se prolongará 30 centímetros en los extremos en tramos mayores a 3 metros. Los tramos tendrán 9 metros de longitud máxima y la pendiente máxima longitudinal será del 10, 8 o 6%, dependiendo de la longitud de los tramos. La pendiente transversal máxima será del 2%. La anchura libre del tramo será como mínimo de 1,20 metro. Los pavimentos no contendrán piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas, y sobre ellos no se admitirá la colocación de elementos que puedan deslizarse. Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la rampa y una longitud medida en su eje de 1,50 metro como mínimo. Las mesetas no podrán formar parte de espacios destinados a otros usos. Los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 centímetros de altura como mínimo. Cuando salven una diferencia de altura superior a 55 centímetros y no estén cerradas lateralmente por paramentos verticales, dispondrán de barandillas o antepechos de fábrica rematados por pasamanos. Dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible aquellos edificios en los que haya que salvar más de 2 plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando, en total, existan más de 200 metros cuadrados de superficie útil en plantas sin entrada accesible al edificio. No obstante, cuando se trate de edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública de más de una planta, contarán al menos con un ascensor accesible que comunique las zonas de uso público. En caso de edificios de las administraciones públicas o sus entes instrumentales de más de una planta, contarán con un ascensor accesible en cualquier caso. En los edificios de viviendas plurifamiliares de 2 plantas o más, también se dispondrá de ascensor accesible.
Solo en el caso de tener menos plantas y un número igual o inferior a 6 viviendas, se podrá prescindir del ascensor accesible, aunque se reservará el espacio para su instalación futura, que deberá llegar hasta las zonas de aparcamiento situadas en las plantas del sótano, en su caso, así como a las azoteas si éstas son visitables. Las dimensiones mínimas de la cabina de los ascensores serán de 1,40 m de ancho y de fondo para permitir el giro en el interior. En el vestíbulo situado frente al ascensor accesible o frente al hueco de la reserva, en su caso en edificios de viviendas, se deberá permitir el giro a una persona usuaria de silla de ruedas con un espacio libre de obstáculos. En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tendrá llamada individual propia. Los ascensores accesibles se señalizarán mediante el símbolo internacional de accesibilidad y contarán con indicación en braille y arábigo, en alto relieve, del número de planta en la jamba derecha en el sentido de salida de la cabina. La botonera incluirá caracteres en braille y en alto relieve contrastados cromáticamente. En caso de que se dispongan zonas de refugio para proteger a personas con movilidad reducida ante alguna situación de emergencia, deberán situarse en las plantas que no tengan alguna salida del edificio accesible y en zonas protegidas, pudiéndose trazar un círculo de 1,5 m de diámetro libre de obstáculos y del barrido de las puertas. La zona debe tener superficie suficiente para el número de plazas que sean exigibles, reservando espacios para personas usuarias de sillas de ruedas o para personas con otro tipo de movilidad reducida. Dicho espacio se señalizará de diferente color en el pavimento y con el rótulo Zona de refugio, acompañado del símbolo internacional de accesibilidad colocado en una pared adyacente a la zona. En edificios de uso diferente al residencial vivienda que dispongan de un puesto de control permanente durante su horario de actividad, la zona de refugio contará con un intercomunicador visual y auditivo con dicho puesto. En los recintos, zonas de espera y espacios de utilización pública en los que se dispongan asientos, se reservará al menos el 1% de las plazas a personas usuarias de sillas de ruedas, con un mínimo de 2 ubicados según criterios de comodidad y seguridad, aunque su número puede aumentar en función del uso, actividad o aforo. Los espacios reservados, señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad, deberán estar integrados dentro de la disposición del resto de los asientos, sin ubicarse en espacios residuales ni aislados. La superficie será horizontal y a nivel con los accesos, variando sus dimensiones según la aproximación sea frontal o lateral, y dispondrá de un asiento anejo para el acompañante. El espacio libre entre las filas de butacas será mayor o igual a 50 centímetros. Las butacas dispondrán en su caso de señalización gráfica numerológica en autorrelieve. En las salas con más de 50 asientos y cuando la actividad a desarrollar tenga una componente auditiva, se reservará como mínimo una plaza por cada 50 que dispondrá de un sistema de mejora acústica. Cuando existan tarimas, estrados o escenarios a distinto nivel, este se salvará mediante escalera y rampa o ayuda técnica. En caso de utilizar ayuda técnica, esta deberá estar instalada de forma permanente y no invadirá el ancho libre de la escalera en su posición recogida, ocupando ese espacio solo cuando estén funcionando. Tanto en las zonas de embarque como de desembarque, se dispondrá de un espacio libre de obstáculos. Si el espacio de butacas se dispone en graderío, la reserva se localizará junto a los accesos a los distintos niveles de las gradas y estará próxima a una vía de evacuación con una anchura mínima de 1,20 m y al mismo nivel. Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en sus bordes. En las salas de cine, los espacios de reserva deberán situarse en el tramo comprendido entre las filas de la zona central o superior de las salas. En todas las piscinas existirá un itinerario accesible que una los vasos de las mismas con las zonas de uso público o de utilización colectiva y con los accesos a las mismas.
Los bordes de las piscinas deberán ser redondeados, disponiendo de una grúa o elevador hidráulico y una escalera de al menos 1,20 m de ancho con peldaños de huella antideslizante. Las escaleras estarán dotadas de pasamanos que se diferencien cromáticamente a ambos lados, disponiéndose pasamanos central cuando la anchura del tramo sea mayor de 4 metros. Los pasamanos, como mínimo, coincidirán con el inicio y final del desarrollo de la escalera. En las piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo, se dispondrá además de una rampa de acceso a la zona de menor profundidad. La pendiente de la misma no podrá superar el 8% y tendrá una anchura mínima de 90 centímetros. Su pavimento será antideslizante y no abrasivo. Igualmente estarán dotadas de pasamanos dobles a ambos lados, diferenciados cromáticamente del entorno, y dispondrán de pasamanos central cuando la anchura del tramo sea mayor de 4 metros. Los pasamanos de las escaleras y de las rampas se separarán de los paramentos al menos 40 milímetros. Su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano, y el remate superior no podrá tener aristas vivas. La dimensión de sujeción estará comprendida entre 45 y 50 milímetros. No se utilizarán materiales muy deslizantes o demasiado rugosos, así como aquellos que sufran calentamientos. Si existen vestuarios, duchas y aseos en las instalaciones donde estén ubicadas las piscinas, al menos uno de ellos deberá ser accesible para cada sexo. Siempre que sea exigible disponer de vestuarios, probadores y duchas, se preverán dotaciones accesibles para cada sexo, debiendo estar señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad. El vestuario, la ducha o el probador tendrá unas dimensiones mínimas libre de obstáculos y estarán provistos de un asiento adosado a la pared que será abatible y con respaldo, así como dotado de un espacio libre mínimo a un lado del asiento para la transferencia lateral. Los vestuarios dispondrán de una barra horizontal y no se admitirá iluminación con temporización. Las repisas, perchas y otros elementos estarán situados a una altura de alcance para una persona usuaria de silla de ruedas. La ducha deberá ir enrasada con el pavimento y tendrá unas dimensiones mínimas libre de obstáculos con una pendiente de evacuación máxima del 2%. El suelo será antideslizante. El maneral del rociador de la ducha, si es manipulable, estará situado a una altura que sea alcanzable a una persona usuaria de silla de ruedas. En el lado del asiento de las duchas se dispondrán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en al menos 2 paredes que formen esquina y una barra vertical en la pared a 60 centímetros de la esquina o del respaldo del asiento. Las puertas cumplirán las mismas condiciones que las del itinerario accesible y serán abatibles hacia el exterior o correderas. Cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma, se dispondrá de un avisador luminoso y acústico para casos de emergencia. Las cabinas de vestuarios accesibles, situadas en zonas de uso público, dispondrán de un dispositivo en el interior que transmita una llamada de asistencia y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida. En baterías de los elementos, la anchura mínima libre de paso será de 1,20 m. Los aseos integrados en vestuarios accesibles deberán cumplir las condiciones de aseos accesibles. Cuando se deba disponer de uno o varios aseos aislados, existirá al menos un accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados. En el supuesto en que se dispongan núcleos de aseos para cada sexo, se incluirá al menos un aseo accesible por cada sexo, o bien un aseo accesible aislado que podrá ser compartido por ambos sexos. El aseo accesible estará dotado, como mínimo, de lavabo e inodoro, diferenciados cromáticamente y disponiendo de un espacio libre de obstáculos que permite el giro a una persona usuaria de silla de ruedas. La altura del lavabo será menor o igual de 80 centímetros, quedando un espacio libre inferior sin pedestal para el acceso frontal. El espejo deberá estar situado a una altura máxima de 90 centímetros o, en su defecto, será orientable hasta al menos 10 grados sobre la vertical. La grifería será con sistema de detección de presencia o tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico.
El inodoro dispondrá de un espacio de transferencia lateral e irá provisto de 2 barras laterales separadas entre sí de 65 a 70 centímetros, debiendo ser abatible para que facilite dicha transferencia lateral. Las barras no abatibles se situarán a una distancia de 30 centímetros por delante del borde del inodoro. Todas las barras se diferenciarán cromáticamente del entorno. Serán de sección circular con recorrido continuo de la mano, de diámetro comprendido entre 30 y 40 milímetros, y estarán separadas de la pared u otros elementos entre 45 y 55 milímetros. El inodoro deberá ser accesible. Su asiento abatible debe estar a una altura que facilite la transferencia y su sistema de descarga será de palanca o de presión con pulsadores de gran superficie. En caso de aseos de uso público, el espacio de transferencia será a ambos lados. El nivel mínimo de iluminación será de 100 luxes y no se admitirá iluminación con temporización. Los accesorios del aseo estarán adaptados para su utilización por personas con movilidad reducida y se diferenciarán cromáticamente del entorno. Cuando sea obligatoria la instalación de un sistema de alarma, se dispondrá de un avisador luminoso y acústico para casos de emergencia. En los aseos situados en zonas de uso público, se instalará un dispositivo en el interior que transmita una llamada de asistencia y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida. Las puertas cumplirán las mismas condiciones que las del itinerario accesible y serán abatibles hacia el exterior o correderas, contando con un sistema que permita desbloquear las cerraduras desde fuera en caso de emergencia. Se emplearán señalizadores de libre ocupado de comprensión universal y deberá figurar en la puerta, o junto a la misma, en lugar visible, el símbolo internacional de accesibilidad. Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo, en alto relieve y contraste cromático, junto al marco a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. En el caso de que se dispongan urinarios colgados, cuando haya más de 5 unidades, al menos una unidad se ubicará a una altura inferior. Los aparcamientos deben disponer de plazas accesibles reservadas para personas con movilidad reducida. Su número dependerá del uso y la superficie del edificio, siendo en cualquier caso obligatorio que al menos una de cada 40 plazas o fracción sean accesibles. Esta proporción se mantendrá en el caso de aparcamientos de edificios de viviendas de uso y concurrencia pública. No obstante, si se dispone de aparcamientos de uso exclusivo de la comunidad, contará con una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible reservada. Las plazas reservadas estarán situadas próximas al acceso peatonal y comunicadas con él mediante un itinerario accesible. Dichas plazas dispondrán de un espacio anejo de aproximación y transferencia lateral si la plaza es en batería, permitiéndose que sea compartida por más de una plaza, teniendo entonces una anchura mayor. Si la plaza es en línea, este espacio trasero será de longitud mayor o igual a 3 metros. Exceptuando las plazas para viviendas reservadas, se señalizarán horizontal y verticalmente con el símbolo internacional de accesibilidad y la prohibición de aparcar. La señalización horizontal será antideslizante. A fin de garantizar a las personas con movilidad reducida el acceso a una vivienda, se proyectarán viviendas accesibles reservadas que permitan el libre desenvolvimiento por todas sus dependencias y estancias de personas usuarias de silla de ruedas o con otras dificultades para deambular, así como disponer de un itinerario accesible que la comunique con las zonas comunitarias y con sus elementos asociados, tales como trasteros o plazas de aparcamiento. Las puertas se diseñarán según las condiciones establecidas en los itinerarios accesibles. En los vestíbulos deberá haber un espacio libre para giro de 1,5 metros de diámetro, pudiéndose en este caso ser invadido con el barrido de las puertas. Las tomas de corriente o de señal y los interruptores
que serán del tipo de presión de gran superficie, se colocarán a una altura accesible, diferenciándose cromáticamente respecto a la superficie del entorno. Los otros elementos de accionamiento, regulación y control, así como los mecanismos de apertura, deberán posibilitar su manipulación por personas con deficiencia de movilidad, prohibiéndose específicamente los de accionamiento rotatorio. En las cocinas deberá existir un espacio de giro libre de obstáculos, entendiéndose como tales también el abatimiento de las puertas. Se respetará una distancia libre mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular. Frente al fregadero se dispondrá también de un espacio libre de obstáculos. Bajo el mismo y la zona de preparación de comidas se dejará un espacio libre que permita la aproximación frontal. La altura máxima desde el pavimento a las encimeras será de 85 centímetros. Toda la grifería de la vivienda será automática con sistema de detección de presencia o de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. La carpintería del hueco de paso a terrazas o balcones no tendrá un resalto mayor de 5 centímetros. Los calentadores individuales instantáneos serán de encendido automático. En el supuesto de que se dispongan tendederos, estarán a una altura accesible. Los sistemas de apertura y cierre de carpintería y protecciones exteriores que deban ser manipulables serán accesibles y estarán libres de obstáculos en el frente de acceso a las mismas. En toda la vivienda se respetará para el paso una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular y no se admitirán escalones. Asimismo, en los salones de estar y los comedores existirá un espacio libre que permita, en todo caso, el giro a una persona usuaria de silla de ruedas. El ancho mínimo libre de los pasillos será de 1,10 m, permitiéndose pequeños estrechamientos puntuales y siempre que estén separados, como mínimo, 65 centímetros de huecos de paso o cambios de dirección. Todos los dormitorios deberán disponer de un espacio para giro libre de obstáculos. A un lado de la cama y a sus pies existirá un espacio de aproximación y transferencia. Desde la posición de acostado se podrá controlar el encendido y apagado de la luz, del teléfono, del aire acondicionado y sistemas de llamada en su caso. Los antepechos de huecos de ventanas que tengan vistas hacia el exterior tendrán una altura máxima de 60 centímetros. Si no se colocaran hojas correderas, el espacio de barrido de las hojas de las ventanas quedará fuera de las zonas de circulación. Los elementos de mobiliario dispondrán de una franja de espacio libre a lo largo de los frentes accesibles. Los armarios empotrados no dispondrán de rodapié ni umbral. Sus puertas serán correderas y las baldas, cajones y percheros se colocarán de forma que se permita su alcance. Al menos un cuarto de baño de la vivienda dispondrá de un inodoro, lavabo y ducha que se diferenciarán cromáticamente, dimensionado de forma que deje un espacio libre de obstáculos que permita girar para acceder a todos los aparatos. Para acceder frontalmente al lavabo, existirá un espacio libre inferior sin pedestal. El inodoro deberá ir provisto de 2 barras laterales, debiendo ser abatible la que posibilite la transferencia. Las barras serán de recorrido continuo y diámetro comprendido entre 30 y 40 milímetros, separadas 45 milímetros de la pared u otros elementos. El asiento del inodoro, que debe estar a una altura que facilite la transferencia, será de tapa abatible. El inodoro deberá ser accesible y llevar un sistema que permita ser utilizado por una persona con dificultad motora en miembros superiores. Para acceder al inodoro y a la ducha, se dispondrá de un espacio libre para la transferencia a uno de sus lados. La ducha deberá ir enrasada con el pavimento y tendrá unas dimensiones mínimas libre de obstáculos, con una pendiente de evacuación máxima del 2%. El suelo será antideslizante. El maneral del rociador de la ducha, si es manipulable, estará situado de forma que sea alcanzable por cualquier persona. Los accesorios del aseo estarán adaptados para su utilización por personas con movilidad reducida.
En el resto de baños de la vivienda se podrá reducir el espacio de giro para acceder a los aparatos y el espacio de transferencia para acceder al inodoro y, en su caso, a la ducha. Los alojamientos accesibles que hayan de reservarse cumplirán las condiciones que les sean aplicables y exigibles a las viviendas reservadas para personas con movilidad reducida, además de otras específicas. Dichos alojamientos dispondrán de un avisador luminoso de llamada complementario al timbre acústico de la puerta. De existir apertura del edificio desde el alojamiento, contará con un videocomunicador bidireccional. Del mismo modo, estarán provistos de un sistema de alarma que transmita señales visuales y este será visible desde cualquier punto del interior, incluido el aseo. Si es obligatoria la instalación de sistema de alarma, el dispositivo de emergencia será además acústico. Dispondrá de sistema de bucle magnético. Los cantos de los muebles serán redondeados. Las camas deberán estar a una altura para facilitar la transferencia desde la silla de ruedas, debiéndose dejar un espacio libre inferior que permita el paso de los reposapiés de la silla de ruedas y del pie de la grúa de transferencia.